bienvenidos todos, muchas gracias por venir a una nueva entrega de nuestro ciclo de conferencias, el Círculo Carlista Vivienda Reyes de Sevilla. A los habituales, pues encantado de volver a veros, a los menos habituales también encantado de veros y animaros a seguir nuestra web, carlismoandaluz.com, para estar avisados de las convocatorias que hagamos. Y hoy volvemos a tener aquí, porque afortunadamente nos distingue con su amistad bastantes veces, a don Manuel Horta, que no sé si estará un poco alto de mí porque llevo detrás de él para conseguir traerle a esta charla ya varios meses. Ha sido difícil cuadrar agenda, pero por fin lo hemos conseguido. El tema, como todos sabéis, es sobre Santa Juana de Arco. El título de la conferencia es Juana de Arco, la legitimidad de Jesucristo. Y yo no voy a introducir el tema porque cualquier cosa que diga, tontería teniendo de aquí. Y tampoco hay que presentar mucho a don Manuel porque lo conocemos todo de sobra, pero bueno, sí, una nota que da sobre él, que es la misma que hemos puesto en la convocatoria, que ya hemos tenido, como decíamos, hemos tenido el placer de recibirle aquí en varias ocasiones. Él es sacerdote de la Archidiócesis de Sevilla, es conciliario del Centro de la Asociación Católica Propagandista de Sevilla. Ya, ex. Hace un año ya, ex también. Yo ya no soy nada, Bueno. Ya no soy nada. Fue director de pastoral de la Fundación San Pablo Feo. Todo fue. Profesor de la Universidad Senioribus, eso también lo he estado. Predicador y conferenciante, eso sí. Bueno, estoy aquí. Eso lo mantenemos. Y ha sido director del Apostolado Nacional de la Oración. Y lleva, aquí habíamos puesto una década, pero yo creo que deben ser dos ya, ¿no? El programa de Radio María, de Palabra y Vida. Cumplo este año 2025, cumplo 20 años. 20 años con un programa diario en Radio María a las 9 de la mañana, donde tenemos la lectura del día y cuando corresponde los santos del día. Sí. Un poco más que decir que él, agradecerle infinitamente que esté aquí, pedir como siempre que apaguemos o silenciemos los móviles, que no se nos olvida, que guardemos silencio porque bueno, la acústica es la que es, y poco más, y le escuchamos, don Manuel, encantado. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, tengo que comenzar diciendo que lo de la dificultad de cuadrar agendas, etcétera, es que desde que yo me jubilé, como decía don Juan José Asenjo, me jubilé civilmente, decía él, pues mi trabajo sacerdotal es mucho más viajero, ¿no? Y entonces, claro, a veces comprometer una charla tal día a lo mejor impide el poder, a lo mejor, aceptar otro ministerio más largo, unos ejercicios espirituales, algo. Y entonces, claro, me puedo comprometer no con demasiada antelación. Mientras que cuando yo tenía una vida regular, con clase, pues 5 o 6 meses cogía compromiso, ¿no? Y ahora no. Pero bueno, en fin, sí, realmente hemos estado en contacto mucho tiempo, pero la verdad es que tampoco ha costado tanto y nunca dije que no, sino al revés. Tenía muchas ganas de hablar. Les puedo decir que yo no soy un especialista en Santa Juana de Arco en absoluto y que prácticamente mi conocimiento, mi familiaridad con él, el interés por su persona, a mí me ha venido bastante tardíamente, hace escasamente 3 años o poco más, pues con motivo de tener que realizar un programa precisamente para Radio María sobre ella, etcétera, y entonces me leí algo. Yo más bien, Santa Juana de Arco, desde mi infancia, me habían traumatizado. Sí, porque en mi época, pues, eso de una mujer así guerrera, luchando por este ideal, pues había muchos libros infantiles sobre Santa Juana de Arco. Y yo era muy buen lector. Pero normalmente las representaciones iconográficas que se hacían para niños a mí me resultaban detestables. Y cuando yo he visto en alguna ocasión el cartel de la película que hizo Ingrid Bergman sobre Santa Juana de Arco, me resultó horrible. Y yo no vi la película y no quise verla en su momento ni años después. La tengo aquí ahora mismo en DVD para que ustedes vean el motivo por el que yo no quise verla. Luego la he visto y de las que se han hecho sobre Santa Juana de Arco, que hay muchas, yo creo que las tengo todas, pero
comprendo porque a mí me chocaba, ¿no? Porque una señora vestida, se lo enseño, con armadura, cota de malla, etc., y terriblemente maquillada, hasta las cejas, los labios, los ojos pintados, a mí me resultaba tan chocante y tan desagradable. Pero es que esto es el cartel. Ingrid Bergman en la película no sale así en ningún momento. No lleva, hombre, lleva algún maquillaje, pero realmente invisible, está muy bien caracterizada, ¿eh? Pero en cambio en el cartel seguramente era exigencia para el público, para atraer al público, que apareciera con esta pinta muy hollywoodiense, que no tiene nada que ver con la imagen. Cuando yo esta película la he visto a unos 3 años, ya por curiosidad buscarla, digo, ay, me la he perdido y está bastante bien, y tuvo un Oscar y todo. No Ingrid Bergman en concreto, pero fue nominada al Oscar, pero no lo ganó por esta película. Para que vean ustedes, yo no soy un especialista. Ahora, cuando yo me aproximo a la figura, me empieza a apasionar. Les puedo decir, sin exageración, que después del primer libro cayeron aproximadamente 19 más sobre Santa Juana de Arco, porque quería saberlo todo, quería leerlo todo y conocerlo todo. Yo soy así, cuando me entusiasmo con algo quiero saberlo todo. Entonces sí, habré leído por lo menos unos 20 libros sobre, entre biografías o estudios particulares de aspectos de su vida, etc. Luego me he interesado a veces por el tema de historia medieval para estudiar un poco más la Guerra de los 100 años como marco en el que hay que entender la figura de Santa Juana de Arco. Sin esa aproximación, ¿no?, a ese episodio de la historia europea que es la Guerra de los 100 años, pues no se comprende bien la vida de Santa Juana de Arco. Entonces, en el tiempo de que disponemos, yo no puedo hacer una semblanza biográfica completa, porque nos llevaría a eso. Más aún, cuando a uno le gusta tanto la figura y tiene muchos datos, yo estaría perfectamente sin papeles hablando 2 horas, por lo menos, bueno, 2 horas. Sería incapaz de hacerlo en 1 hora. Por tanto, yo no puedo, si acaso, dar alguna pincelada de algunos aspectos de la biografía por los que no la conozcan. Pero luego yo querría ceñirme más bien a un tema que me parece interesantísimo, sobre el que yo he reflexionado, que es el que ha dado origen al título o al subtítulo de esta charla. Yo no le llamo conferencia, con esta charla que es Juana de Arco, la legitimidad de Jesucristo. Yo he cogido este tema y me ha venido muy bien darlo aquí, porque estamos nosotros en una asociación legitimista. Hoy solamente se habla de tradicionalista. Pero no solamente, ciertamente, desde el principio del origen del carlismo van unidos las 2 cuestiones, el tradicionalismo, la defensa de la religión, y el legitimismo dinástico, Y evidentemente, si se mira toda la lucha y la aventura humana, corta aventura humana, de Juana de Arco, en definitiva vemos que ella es una luchadora por la legitimidad del rey de Francia, Valois, Carlos VII, precisamente Carlos VII, cuya legitimidad ella va a abrazar su defensa en un momento de crisis en que, si no suscita Dios la figura de esta mujer, ciertamente Carlos VII jamás hubiera llegado al trono y la historia europea sería muy diferente, muy diferente. Vamos a decir en 4 pinceladas, y para que vean ustedes, voy a procurar mirar lo menos posible papeles para ceñirme más a lo más importante y no perderme en muchos datos. El comienzo de la Guerra de los 100 años. Ustedes saben, la guerra que enfrenta entre el siglo XIV y XV a Inglaterra con Francia. Y es que resulta que Inglaterra tiene una serie de territorios continentales en lo que actualmente es Francia. ¿Por qué tiene Inglaterra esos territorios? No han sido por derecho de conquista de ninguna manera, han sido por distintos motivos que ha ido aumentando su presencia
en la Europa continental, en Francia. ¿Qué motivos? Así, a bote pronto, el primero que se me ocurre es que los reyes ingleses descienden de los duques de Normandía. Y saben ustedes que Normandía es una región francesa. Es un duque de Normandía, al que la historia ha llamado Guillermo el Conquistador, el que precisamente conquista la isla de Gran Bretaña y conquista Inglaterra y establece una dinastía. Pero él no renuncia a Normandía. Lo que pasa es que en Inglaterra ciñe corona real. Mientras que en Normandía no es rey, es el duque de Normandía. Y como duque de Normandía es feudatario del rey de Francia. Conocen ustedes un poco el sistema feudal, ¿no? El sistema feudal en que los señores se constituían en vasallos del rey, pero tenían derechos sobre su territorio, a tener hombres armados, ejército, administración de justicia, etc. De modo que el rey inglés era, como duque de Normandía, feudatario del rey de Francia, lo que era una situación muy rara, que fuese al mismo tiempo rey de un país y vasallo de otro por su... Luego, por motivos de matrimonio, mucho más tarde, un rey inglés contrae matrimonio con Leonor de Aquitania, que tiene derecho al ducado de Aquitania, en Francia. De tal manera que por matrimonio se une al rey inglés y sus descendientes siguen siendo duques de Aquitania, que es una extensión bastante grande en Francia. De tal manera que los reyes de Inglaterra son duques de Normandía, duques de Aquitania. Y por distintos matrimonios, a lo largo de la historia, sin guerras, van creciendo los dominios de los que el rey de Inglaterra es titular, como duque, como señor, etc. Y en todos esos casos es feudatario del rey de Francia. Claro, llegan a ser inmensos los dominios que se han reunido en la persona del rey de Inglaterra y de los sucesores. Antes o después eso iba a presentar o desencadenar conflictos. Conflictos que vienen, por una parte, porque los reyes de Inglaterra, basta que miren el mapa de Francia, se den cuenta de que ellos ejercen un dominio real sobre una parte muy importante de Francia. Por otra parte, más bien al este, los dominios ingleses están más bien al norte y al oeste, más cerca, lógicamente, de Gran Bretaña. Al este, el ducado de Borgoña, en principio feudatario también del rey de Francia, se ha ido haciendo poderoso. Controla desde Flandes hasta Aquitania, mucho más al sur, a Borgoña. De tal manera se ha hecho poderoso que el rey francés se ve en una Francia muy disminuida y realmente el último bocado del bocadillo entre el ducado de Borgoña, que se ha extendido desde el norte, desde el Mar del Norte hacia abajo, y las posesiones inglesas. Y antes o después, el ducado de Borgoña se alía con Inglaterra para tratar de repartirse totalmente la tarta. Con lo cual, Francia hubiera sido otra cosa totalmente distinta. Hoy, cuando los franceses, que son muy chauvinistas, la grandeza de Francia, en aquel momento era más bien la pequeñez de Francia, realmente casi disuelta en medio de estas dos potencias. Bueno, hay ya en pleno siglo XIV ya un conflicto, porque el último rey francés, descendiente directo de los Capetos, antigua dinastía, muere sin descendencia directa, lo que pasa en tantísimas casas reales y surgen conflictos. Hay ley sálica en Francia, de tal manera que el que es elegido como rey es un primo hermano del rey. Un primo hermano del rey, que era el pariente más cercano.
hijo por tanto de un tío del rey, su primo hermano, hereda la corona. Sin embargo, el último rey tenía una hija casada con el rey de Francia, con el rey de Inglaterra. Y ahí estalla la cuestión, porque el rey de Inglaterra, por cuestión de matrimonio, se proclama rey de toda Francia. Pretendía unificar todas sus posesiones francesas con derecho de legitimidad a la corona. Bien, según la ley que había en Francia, evidentemente no le corresponde el trono. Pero es un momento muy apetitoso para decir, esta es la nuestra. Hay un título legal para invadir Francia y reclamar el trono de toda Francia. ¿Ven? Es una excusa perfecta, es un motivo perfecto para reclamar. Y así estallan hostilidades, en las que Inglaterra va teniendo un predominio, victoria tras victoria, va conquistando territorios, ya territorios que no le pertenecían, pero los va conquistando y añadiéndolos a la corona. Esa es la situación. Y ahora, me estoy extendiendo mucho, pero es que todo eso ayuda, claro, a entender la situación, que si no, pues claro. En Francia sigue habiendo los reyes, tienen ya el apellido, no usan el apellido Capeto, sino Valois, pero son descendientes de los Capetos, Valois, y llega Carlos VI, que vive en el momento de mayor debilidad de Francia y de mayor poder de Inglaterra, una situación terrible para el reino, porque Carlos VI pasa a la historia como el rey loco. Y es porque estaba realmente loco, o sea, tenía demencia y épocas de enajenación, que había que recluirlo, porque era incapaz de tomar decisiones de gobierno. Estaba casada con una princesa germánica, Isabel de Baviera. Isabel de Baviera. Habían tenido dos hijos. Carlos, que desde su nacimiento fue hecho delfín de Francia, heredero legítimo, y una hija llamada Catalina, Catalina de Valois, ¿no?, que es el apellido de la familia. Y entonces Isabel de Baviera, la mujer con su marido recluido, mentalmente ido, con la influencia del duque de Borgoña, que quiere acercarla a ella, a Inglaterra, establece un pacto terrible, que ya es el origen, y ahora aparecerá la figura de Juana de Arco. Un pacto terrible para cesar las hostilidades con Inglaterra, en las que van perdiendo. La hija de Carlos VI, Isabel de Baviera, Catalina de Valois, va a casarse con el rey de Inglaterra, que en aquel tiempo era Enrique V. Se va a casar. Y hay delfín que Carlos VI firme un documento desheredándolo. Si lo deshereda, pues entonces ya Catalina se casa con el rey de Inglaterra, y entonces el rey de Inglaterra, sin necesidad de guerra ni de conquista, se va a convertir en el rey de Inglaterra y de Francia. Esto es así. Carlos VI, por debilidad o lo que sea, al principio se resiste, lógicamente, a desheredar a su hijo y quitarle el título de delfín, pero se empezaba a sospechar que Isabel de Baviera tenía una, vamos a decirlo en francés, una liaison, una cierta relación ilegítima, adulteria, con un cuñado suyo, con un hermano del rey, el duque de Orleans. Y se empezó a decir, o quizás propalaron malignamente esa habladuría, de que el futuro Carlos VII, Carlos el Delfín, era hijo adulterino, no era hijo de Carlos VI, sino que era hijo del duque de Orleans. Eso deshonraba profundamente a la reina y suponía un escándalo. Pero ante la resistencia de Carlos VI, Isabel de Baviera prefiere deshonrarse a sí mismo y admitir que Carlos VI no es hijo suyo. Lo era, lo era 100%, no hay la más mínima duda histórica de que era hijo de Carlos VI. Pero juegan intereses. Y ella se ve que estaba mucho más apegada, afectivamente, a su hija Catalina, a Catalina de Valois. De tal modo que ella prefiere a su hija hacerla reina de Francia y de Inglaterra. Se hace un tratado en el cual se establece
que a la muerte de Carlos VI, no se quiere tocar para que no parezca que por el abuso del poder, a la muerte de Carlos VI, Enrique V hereda la corona. Hereda la corona, el matrimonio con Catalina fue poco después, meses después, fue después. Heredaría la corona junto con su mujer, pactando el matrimonio con Catalina para darle más legitimidad a todo. Y eso se firma y se desposee a Carlos del título de Delfín, y él se niega, lo rechaza, siente la ruptura total con su madre, se siente inmensamente dolido de esa puñalada que le ha dado su madre, diciendo que él no es hijo de su padre. Y esa es la situación. Después de la muerte de Carlos VI, el rey Enrique V se autoproclama rey de Francia. Catalina va a Inglaterra, se casa con él, pero hay un núcleo de resistencia grande en Francia que se niega a aceptarlo. Entonces tienen que venir desembarcos de ingleses para conquistar militarmente toda la parte de Francia que todavía sigue fiel a los Valois y sigue fiel a el que ahora se ha autoproclamado Carlos VII de Francia. Francia ya es minúscula, muy pequeño. París se ha mostrado a favor del rey de Inglaterra. Concretamente la Universidad de la Sorbona, y ahora que no me vengan con historia de la Sorbona, todos los profesores de la Universidad de Sorbona, menos unos poquitos que huyeron rápidamente de allí, todos se declaran a favor y dicen que van a excomulgar a todos los que vivan en París y no sean partidarios de Enrique V de Inglaterra. Fue una gran traición, ¿no?, antipatriótica. Todo el ámbito de influencia de París, todas las ciudades, Reims, pues la capital de la Champaña, se muestra a favor ya de los ingleses, porque ya todos prefieren ponerse del parte del que parece que va a ganar definitivamente. Pero sigue el avance de algunas tropas hacia el sur, porque el pobre Carlos VII ha hecho una corte fantasma y fantasmal en la ciudad de Bourges. Bourges le llamaban el pequeño rey de Bourges, y a veces le llamaban la Francia de Bourges. Es un pequeño núcleo. Y aquí llegamos al año 1412, y el regalo de Reyes que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. El 6 de enero nace en una aldea de la Lorena, que está en manos del Ducado de Borgoña, no es Borgoña, pero es en manos del Ducado de Borgoña, en Don Remy, en esta aldea del Ducado de Borgoña, que es un pueblecito pequeño, pero que se mantiene fiel al rey de Francia, sostenido por una fortaleza que hay, la fortaleza de Vaucouleurs. Nace Juana de Arco, una niña campesina de una familia normal. Ella nunca aprenderá a leer y escribir, nunca aprendió a leer y escribir, sí aprendió a firmar con su nombre, pero eso no quiere decir que supiera escribir ni leer. Y nace cuarta de 5 hijos, o sea, ni es la mayor ni la segunda, cuarta de 5 hijos. La cuarta y la quinta son niñas, hembras. Luego tiene 2 hermanos mayores, varones, y otra hermana mayor. Mayores que ella son 2 varones y una niña, y luego ella cuarta y la quinta es otra niña que viene. Son labradores aceptablemente acomodados. El padre fue alcalde del pueblo, pero alcalde de una aldea en el siglo XV. Imaginen ustedes que allí había que trabajar y no se diferenciaba gran cosa la vida de aquella gente. ¿Cómo era Santa Juana de Arco? No conservamos ningún retrato físico. Se conserva un retrato precisamente en París, de la época cuando ella vivía, y la hizo allí un profesor de la Sorbona, pero en una conferencia que estaban dando, se dedicó con un lápiz a hacer un dibujo de la doncella guerrera, pero es de imaginación, que representa a una mujer vestida con armadura. Dice, el único retrato, pero no es un retrato en que conociera a la pintada, representa, claro, era Juana de Arco, una doncella vestida con armadura, y estamos todavía, cuando ella vivía, pues era ella. ¿Cómo era ella, en otra forma de ser, ya que físicamente no conservamos muchos rasgos? En una niña excepcionalmente piadosa, en aquel tiempo.
me decía a mí mi amigo, y algunos de ustedes lo conocen porque ha tenido alguna conferencia aquí, y es catedrático de Historia Medieval, Rafael Sánchez Zaus, aunque él es más bien de historia, más bien de España, pero es de época medieval. Él me dice, no hay ningún personaje de toda la historia, el de la Edad Media europea. La Edad Media, 1000 años, más o menos dura la Edad Media. No hay ningún personaje, ninguno, sin excepción, ni rey, ni el que se conozca tan perfectamente la vida como Santa Juana de Arco. Está totalmente documentado, y desde que ella emprende su vida pública, es casi día a día sabemos lo que hizo. Es un caso excepcional. Ni los reyes que han dejado multitud, por ejemplo, de documentos legales, etc. De nadie se conoce con tanta exactitud la vida. Y como además murió, ella sufrió 2 procesos en vida y uno después de muerta. En vida, un primer proceso que ella, después de presentarse al rey, porque tiene muchos escrúpulos de que si ella es una engañadora, que si está poseída por el diablo, de que montones de cosas, y se le somete a un proceso canónico con jueces para ver si ella es fiable. Después el proceso que la condenó a muerte, un proceso larguísimo que duró meses, con actas, algunas de ellas manipuladas, pero incluso a través de las manipulaciones vemos por dónde van las cosas. Y a los 25 años de su muerte, la madre de Juana, que vivía todavía, era ya viuda, la madre de Juana que vivía, escribe personalmente al Papa, lamentándose que a su hija, que era buena, que era santa, que era esto, la han condenado a una muerte horrible, la han quemado viva. Y pide al Papa que intervenga. Y el Papa interviene y manda que se haga un proceso después de muerta a Juana en Francia. Y acude la madre de Juana como testigo de ese proceso. Se la termina declarando inocente y mártir, y demasiado tarde. Pero todavía, 25 años después de su muerte, hay muchas personas que viven, que la han conocido, porque ella cuando muere tiene 19 años. Ni siquiera 19 y medio, ni siquiera había llegado a cumplir 19 y medio. Tiene 19 años. Y entonces había muchísimas personas que la habían conocido. Por tanto, la cantidad de testimonios que se dieron en ese proceso, etcétera, es extraordinario. Por eso se conocen detalles, incluso mínimos, de su vida, que no se conocen de otros personajes, ni siquiera de reyes. Esta niña, de pequeña, incluso se ríen de ella en la aldea, porque a veces se retira a orar, se hinca de rodillas en medio del campo, se sumerge en la oración. Le dice, le gustaba confesar a menudo, oraba cuando trabajaba en el campo y sonaba la campana de la parroquia, se detenía un momento para orar en silencio, pero luego no se decidía en nada. Ella reconoce en sus testimonios que no sabía montar a caballo, estaba en el carro de su padre, que montaba para transportar cosas, etc. Y que hilaba la lana, etc., con su madre, manejando las ruecas, etc. Se hacían los vestidos, hilaban, tejían. Pero una vida muy normal, de piedad, hasta que ella cumple los 13 años. Nace en 1413, en 1426, ella nace en 1412. Por tanto, pues tiene 13 años, 1425. En 1425 ella tiene una experiencia sorprendente que la asusta. Y es que oye una voz que parece que no era solamente una voz interior, sino que la escuchó incluso con los oídos de la cabeza. Una voz que le llama Juana, hija de Dios, y le anuncia que está llamada. Yo tengo los textos aquí, lógicamente las palabras exactas no me las sé, yo le estoy diciendo, si quieren yo les digo las palabras exactas que ella testimonia que le ha dicho la voz, pero si lo encuentro, dije, bueno, no voy a poner a buscar porque entonces prefiero ir hablando así, aunque ustedes se priven de mucha riqueza. Bueno. Y que ella está llamada para liberar a Francia y hacer que
el delfín, Carlos VII, triunfe sobre todos los enemigos, sean expulsados todos los ingleses del territorio francés, incluido del ducado de Normandía, de Aquitania, todos expulsados, todos los ingleses del territorio francés, y que ella conseguirá que sea ungido y consagrado Carlos VII como rey de Francia, y se le augura el triunfo. Ella, con 13 años, una niña analfabeta, que hace las labores propias de mujer en la Edad Media, que no tiene nada que ver con la liberación femenina actual, eso pues la deja anonadada. Y sin embargo, ella ha recibido tal impresión en su alma que no duda de que aquella voz viene de Dios. Y poco después, con 13 años o 14, ella interiormente, y diciéndoselo al cura con la que se confesaba, hace un voto de castidad, porque quiere consagrarse totalmente a Dios para la misión que Dios le envíe. Y pasan los años, y la voz muy pronto se identifica como la voz del arcángel San Miguel, que se presenta como el defensor de Francia. Y el arcángel San Miguel le anuncia que van a venir a ella 2 santas mártires, un presagio de lo que será el destino de la misma Juana. Santa Margarita, que fue reina de Escocia, Margarita de Escocia, y Santa Catalina, no Catalina de Siena, no, Catalina de Mártir, de Alejandría. Y que escuche sus voces, porque sus voces la van a guiar, y esas voces son la mediación de Dios que la va a ir guiando en su destino. Y efectivamente, ella empieza a escuchar esas voces sin ver nada, las voces de la santa. Cuando ella ya está inquieta, cuando tiene 16 años, ella, aprovechando un tío político que tiene, hace que la lleve a ella hasta la fortaleza que defiende el territorio, el enclave, diríamos, francés dentro del ducado de Borgoña, un señor con una fortaleza defensiva, con murallas. A veces en ataques de los borgoñones se metían todos al amparo de las murallas y resistían. El señor se llamaba Roberto de Baudricourt, la fortaleza de Vaucouleurs, porque ella quiere ir al señor feudal de la zona para que él la lleve al rey de Francia y la presente al delfín. El tío quiere disuadirla, piensa que se ha vuelto loca de atar, y ella insiste. Al final le pide permiso a los padres sin decir para qué es, pretextando que la mujer de este hombre llamado Durán Laxart va a dar a luz, dice, para que Juana la ayude, para estando en el parto y en el posparto la ayude, y se la lleva, y ella se entrevista con este señor, que cuando la ve, la manda, pues imagínense ustedes, y le dice a su tío que se la lleve a su padre, que le arree unas buenas bofetadas, que es lo que se merece una niña por decir semejante tontería. Y ella se vuelve con los 16 años totalmente frustrada. Y el año siguiente, con 17, va a desarrollarse ya la gran historia, con 17 y 18 años, porque con 19, pocos meses más, va a morir quemada viva. Son 2 años intensísimos que conocemos casi día a día lo que pasó. Otra vez consigue que su bondadoso tío la lleve allí, el tío no quiere ni presentarse allí para que no le diga el señor que la ha mandado, que ahí va su padre, que le dé bofetada, la lleve otra vez, no le hace caso, no le habla, pero ella decide quedarse allí, que no se va de allí hasta que no le hagan caso, y consigue la amistad de 2 hombres de armas, del señor Roberto de Baudricourt, 2 hombres de armas, que son treintañeros, ya tiene solo 17 años, treintañeros. Uno se llamaba Juan de Metz, el otro era, se llamaba Bertrand de Poulengy. Yo estoy citando todo de memoria, perdonen ustedes, pero bueno, Juan de Metz y Bertrand de Poulengy, a quien ella les convence, se quedan fascinados, no han visto una chica con esa edad, 17 años, habla, se quedan allí. Total, que otra vez empieza a correr la voz de que hay una antigua profecía que decía que vendría una doncella que liberaría a Francia. Parece que es una leyenda que viene del ciclo artúrico, del rey Arturo. Una leyenda de una doncella que vendría a Francia y la liberaría a Francia. Bueno, ella venida de allí, de Aquitania, de Borgoña. Total, al final, después de una serie de cosas y que mucha gente de allí, de la fortaleza, cree en ella, la manda acompañada de 4 hombres de armas, los 2 amigos, Bertrand de Poulengy,
Juan de Metz, otros 2 hombres de armas, y un mensajero que llevaba correo. El correo era peligrosísimo, porque era un enclave y tenía que atravesar todo un territorio enemigo para llegar a la parte francesa. La manda con un emisario con cartas para el rey que está en Bourges. En ese momento no estaba en Bourges, sino en otra fortaleza en Chinon. Y allí atraviesan 600 kilómetros a caballo. Ella no sabía montar a caballo. No sabía montar a caballo. Milagrosamente le dan un caballo, se monta y hace para entrenarse 600 kilómetros en 11 días. Pero un territorio lleno de enemigos. Y ella ya es cuando corta los cabellos y viste de hombre. Porque tiene que dormir con esos hormas de armas, todo eso, y entonces ella prefiere eliminar todo motivo que pueda suscitar o despertar la lujuria, y entonces se viste de hombre y se va allí. Al final estoy contando mucho y yo quiero llegar al tema de la conferencia. Yo le dije, si me pongo, yo soy capaz de hablar ni sin papel. He dicho 2 horas, no, soy capaz de hablar muchísimo más. Bueno, pues vamos a abreviar. Ella convence al rey Carlos. Hay un episodio bellísimo en la corte de Chinon, donde está toda llena de cortesanos, y cuando les dice se ríen, y entonces ocultan al rey y hacen pasar a otro de los nobles que él es el rey. Y ella inmediatamente, que no lo ha visto nunca, ni ha estado nunca en la corte, dice, no, presentadme al rey, que este no lo es. Pero ¿cómo que no? Se presenta otro que quiere hacer, no, es este otro que estaba aquí escondido, que no lo era. Yo quiero ver al rey, que para eso he venido desde tan lejos. En total, que al final ya es un poco curioso, porque no hay ninguna forma de que ella pueda saber esas cosas. Carlos conversa con ella, quiere tener una entrevista personal, hablan 2 horas a solas, sin testigos, pero muchas de esas cosas que hablaron lo sabemos por el mismo rey, otras las dijo ella, y Carlos queda convencido. Entre otras cosas, le revela una cosa que Carlos había pedido en la oración a Dios, en silencio, en oración personal, sin decírselo, dijo el rey, ni siquiera a su confesor. Y le dijo, gentil Delfín, os voy a dar la prueba de que es Dios quien me envía. Vos pedisteis el día de todos los santos del año pasado, de todos los santos, del año pasado, pedisteis 3 gracias a Dios. Y yo estoy aquí para deciros que el Señor escucha vuestra oración y os da la respuesta. Y les dice las 3 cosas que había pedido. El rey se quedó. Dijo, realmente esto no puede ser más que de Dios. Y salió exultante de alegría. Era un hombre muy taciturno, inseguro. Salió exultante de alegría. Porque le habían quitado un gran peso en su alma. Él tenía escrúpulos de si realmente tendría razón su madre. Y él no era el hijo de su padre. Y por tanto no le correspondía la corona de Francia. Ella le da total certeza de que sois de verdad el hijo de Carlos VI. Lo dice mi rey, el Señor Jesucristo. Había pedido que si realmente era por sus pecados, por los que aun siendo legítimo, era por sus pecados por los que Francia estaba tan mal, le había dicho Dios, castígame a mí, pero no al pueblo que tenga que sufrir. Castígame o permíteme hacer penitencia, e incluso si tú prefieres, te entrego mi vida y dame la muerte. Había pedido en su oración. Y la tercera cosa que había pedido es, si no es por mis pecados, si no es por pecados del pueblo que esto ha ocurrido, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Esas 3 cosas había pedido, no se lo había dicho ni a su confesor, y Juana se lo va diciendo una tras otra, y todo el Señor, Él las concedió. Soy el hijo legítimo, no es por vuestros pecados, y yo vengo a realizar lo que Dios quiere. Bueno, el éxito, la formación, el proceso que ella tiene para asegurar todo, que ella es doncella, porque toda la profecía decía que era una doncella, primero que si es mujer, porque decía entonces tiene unas señoras de la nobleza, la tienen que desnudar primero para certificar el sexo, si es mujer, no varón disfrazado, y después de que además es virgen, y certifica, y todo esto se conservan las actas del proceso, o sea que todos esos detalles tenemos perfectamente. Ella encuentra milagrosamente una espada. Bueno, el ataque a Orleans, ella se desespera porque los jefes del ejército no le hacen caso. Los ingleses milagrosamente se retiran de Orleans, escribe una carta al rey de Inglaterra, bellísima, diciendo que ella no quiere el mal de él, pero que se retiren todos.
y que si no se retira, pues que se atengan las consecuencias, porque dice que nuestro Señor Jesucristo está de parte del Rey. Bueno, pero vamos a ver el tema de la legitimidad, y yo ahí interrumpo la historia, ¿verdad? Pero ya con esto ya he presentado un poco el personaje. Nosotros cuando hablamos de legitimidad pensamos en la sangre, y en el caso pues de la extinción de la dinastía Capeta, es decir, debería pasar la corona a Inglaterra por matrimonio con la hija del último rey Capeto, o si debía pasar al hijo de su tío, a su primo hermano, de la dinastía Valois, pues ahí se pueden discutir a partir de consideraciones legales o jurídicas. Bueno, yo creo que si estaba la ley sálica, estaba la ley sálica, y por tanto era el primo hermano a quien le correspondía la corona. Pero bueno, independientemente de eso, toda la historia y el mensaje de la vida de Juana de Arco era hablarnos de otra legitimidad, además de la de sangre. Además de la, hay otra legitimidad. Y ahí se pone, yo les he traído las dos mejores biografías, yo he leído 20. Las dos mejores que yo he leído son estas dos. Esta es más voluminosa, pero más moderna. Esta es más clásica. Esta es mejor todavía, pero para mí son las dos mejores. Esta, Jacques Cordier, se llama Juana de Arco. Esta no está, yo la he comprado de segunda mano, buscando todo lo que hubiese de Juana de Arco por ahí. La he leído, es buena. Esto está impreso en México y está impreso en el año 1959, con una primera edición del año 48. Está impreso en el 59. Que yo sepa, no se ha reeditado. Esta es de una monja argentina actual, pero que vive en Francia, Marie de la Sagesse, que ha escrito una obra muy documentada, de unas 450 páginas, sobre Juana de Arco. Bueno, realmente la mayor parte de las biografías de Juana de Arco no traen algo que ocurre un día muy concreto del mes de junio, después de triunfar en Orleans Juana con 17 años. Juana tiene 17 años. Es el mes de junio del año, pues ella había nacido, tengo que hacer el cálculo, en 1400, bueno, lo puedo mirar y es más fácil, lo miro, 1412 me dice 29, ¿no? 1429. El mes de junio de 1429. En abril se habría liberado Orleans, en el mes de abril se había liberado Orleans. Pero ella dice, el rey quería ya calma, y eso es un éxito, porque ella dice, no, hay que seguir el Loira, para arriba, pero territorio enemigo, pues conquistando hasta llegar a Reims, porque es que la coronación tiene que hacerse, la unción del rey tiene que hacerse en la catedral de Reims. El rey le parece una locura, como todo el mundo le parece una locura, pero ella se empeña y empieza a obtener algunas victorias. Pero en el mes de junio tiene lugar un episodio fantástico. Tiene lugar en una abadía benedictina, una abadía benedictina que se llama Saint-Benoît de Fierbois. ¿Qué ocurre en Saint-Benoît de Fierbois, en esta abadía benedictina? Se encuentran a solas Juana, 17 años y medio, ella había nacido en enero y es junio, pero ya es un personaje. Ella con 17 años, el rey, que todavía no tiene 40 años, 30 y tanto, está casado, se encuentran solas y le dice: Juana, gentil delfín, quiero que me concedáis algo. El rey pensó, eso es seguro, que le iba a pedir, por ejemplo, un título de nobleza, que la ennobleciera en una familia campesina, a ella también para ventaja de su familia, o que le concediera, pues yo qué sé, una casa para vivir, etc., o una compañía de hombres a su servicio, o todas estas cosas. Ella fue siempre muy desinteresada, muy desinteresada. La historia, algunas biografías la ensucian, pero bueno. Quiero que me concedáis algo. Y el rey, sin sospechar, le dice que sí. Y ahora estalla una verdadera bomba a los pies de Carlos VII. Juana le dice así de sopetón:
quiero que me donéis el reino de Francia. Que me donéis el reino de Francia. Bueno, ella era el primer paladín en pocos meses. Se había convertido. El triunfo, la expulsión de los ingleses, era una derrota tras otra, una derrota tras otra, y eran fuerzas mínimas en comparación con todos los ingleses, y al final terminaron los ingleses acobardándose y huyendo. Fue una cosa espectacular. En Orleans la aclamaron como santa, como heroína. Quiero que me donéis el reino de Francia. El rey, que era muy pusilánime, el carácter de Carlos VII es muy claro que era así. Claro, tuvo que quedarse en un silencio embarazoso. Y al final el rey le dijo que sí. No tenía mucho tiempo de pensarlo. ¿Qué hacer? ¿Qué decirle a Juana? Le dijo que sí. Y dijo Juana, no. Haced venir a un notario. Y que vengan los 4 secretarios reales como testigos. Sobrecogimiento. Ya una vez que se ha dicho que sí, viene el notario y los 4 secretarios reales, a los que Juana le pide que levanten acta que han de firmar. Y Juana misma dice lo que tiene que decir. Yo, Carlos VII del fin de Francia, hago donación del reino de Francia a Jeanne la Pucelle, a Juana la doncella. Seguramente estos cortesanos están escandalizados, pero redacta el notario, firman los 4 secretarios reales como testigos de que el rey ha accedido. Este hecho, no relatado en la inmensa mayoría de las biografías, esta por ejemplo, que es buena y completa, no lo recoge, ha sido un episodio muy silenciado, muy silenciado. Una vez que Juana ha obtenido el documento en que se le ha donado el reino de Francia a ella, a Juana la doncella, dice, levanten acta otra vez. Hago donación del reino de Francia a mi Señor Jesucristo. Hágase escrito de esto. Más sorprendido aún todos, el notario levanta acta de que Juana la doncella, que ha recibido el reino de su legítimo anterior detentador, dona el reino a nuestro Señor Jesucristo. Y firman los 4 secretarios reales y rubrica el rey. Una vez que se firma este segundo documento, dice Juana, delante de testigos, de todos estos testigos que están aquí: ahora, por favor, bueno, por favor lo digo yo, ahora escuchadme, porque no lo digo yo, sino que por mi boca habla nuestro Señor Jesucristo. Yo pongo el reino en manos de Carlos del Philippe de Francia, para que él lo gobierne en mi nombre. Y Juana manda que se haga un nuevo documento de que nuestro Señor Jesucristo ha entregado el reino de Francia a Carlos VII. No es ya la legitimidad de la sangre lo que le preocupa a Juana. Carlos ya no tendrá que tener otro escrúpulo acerca de cuestiones legales. Todo queda cortado. Es un acto verdaderamente místico, un caso único, único. Y Carlos VII vuelve a recibir, Juana no quería nada para ella, vuelve a recibir el reino solamente con un acto verdaderamente profético, hablando de parte de Dios, porque ella lo dice claramente: ahora os habla nuestro Señor Jesucristo. Y dice mi Señor Jesucristo: yo pongo el reino de Francia, lo doy a Carlos, el delfín de Francia, para que él, en mi nombre, como utiliza la palabra como lugarteniente mío. Lugarteniente no como cargo militar, sino el que tiene el lugar, de Jesucristo es el rey. Se le llama a esto, los pocos autores que lo reflejan, se le llama la triple donación. Triple donación, de Saint-Benoît de Fierbois. Triple donación, porque es la donación del reino de Francia. Primero Juana,
de Juan a Jesucristo y de Jesucristo al rey de nuevo, que ahora tiene otra legitimidad totalmente distinta. Y ahí queda la cosa. Esto más bien se solapa y se esconde porque les parece una locura. Ni el rey quiere reconocer su debilidad de haber donado el reino de Francia a la doncella, ni los secretarios quieren ni desprestigiar al rey, ni hacer semejante cosa. De modo que como ha quedado todo igual, procura silenciarse. Y continúa la campaña por el Loira. Juana ha sido herida en Orleans, volverá a ser herida. Hay unas campañas exitosas en Patay, en varios lugares. Ahora mismo tendría que ver los papeles para acordarme de todos los lugares donde se plantean batallas, donde ella es herida otra vez, pero sigue con un tesón arrasando y suscitando cada vez más el entusiasmo de una parte de la población que había aceptado a los ingleses, pero ahora veía que había esperanza, que estábamos teniendo victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria. A todo esto, el rey Enrique V, que se había casado con con Catalina de Valois, había muerto, y lo había sucedido su hijo, que era un niño de 6 o 7 años. Entonces, un tío del niño, el duque de Bedford, había venido personalmente el duque de Bedford, tío del rey, el rey niño, otro tío del niño, cardenal de la Santa Iglesia, claro, todos los hermanos del rey, el que no heredaba la corona, uno eran grandes señoras o dignatarios de la Iglesia, pues le llamaban el cardenal de Inglaterra, pero era tío del rey, hermano del rey difunto. El heredero de Enrique V fue Enrique VI, que era un niño. Y llegan hasta la cercanía de Reims, que está... pero los habitantes de Reims le abren las puertas entusiasmados al ejército. No hay lucha ni hay asedio. Esa ciudad se abre y es fiesta, y allí es ungir rey, porque Juana pide que se traigan los óleos que se guardan en Saint-Denis para ungir con un aceite que, según la leyenda y la tradición, cuando se bautizó Clodoveo, rey de los francos, Clodoveo hizo una primera consagración de su reino a Jesucristo. De manera que el reino de Francia, desde ese momento de la Constitución, el siglo V, año 400, yo soy un desastre para la memoria, pero creo que fue sobre el 497 o cosas así, 498. Faltaba ya poco para el año 500, finales del siglo V. Amenazado por los germanos que venían invadiendo como una marea al reino franco, la mujer de Clodoveo era católica ferviente. Estaba infestada la iglesia de arrianos, pero ella era católica ferviente. Y le pide a su marido que sustituya el estandarte real por el de las flores de lis. El estandarte real eran 3 ranas. 3 ranas. Y él le pide que la sustituya por 3 flores de lis, en honor de la Trinidad Santísima. Victoria aplastante sobre los germanos, también con fuerzas inferiores, se atribuye, y el rey Clodoveo dice: yo creo en el Dios de mi mujer. Creo en el Dios de mi mujer, pide el bautismo, se bautiza el día de Navidad. El día de Navidad. 25 de diciembre del año 497 o 8. Se bautiza el rey Clodoveo. Y el rey se reconoce o se considera como feudatario de Jesucristo. Que el reino es de Jesucristo y se le ha dado Jesucristo y se le ha otorgado Jesucristo. Eso se había vivido, y por eso los reyes de Francia se ungían. En la noche de Navidad no podían entrar de las multitudes que venían al bautismo del rey, que siguió con el bautismo de toda la corte, etc. Y los diáconos que llevaban la ampolla con el óleo con que se iba a ungir el rey, no podían entrar en la catedral, no podían entrar. Y entonces, según la leyenda y la tradición, apareció una paloma volando que llevaba en el pico una ampolla de aceite. Y entró en la catedral y la tomó el obispo, San Remigio, la tomó y desapareció la paloma. Ese ampolla, esa sagrada ampolla, que se ungió en los reyes de Francia, a todos los reyes de Francia, pues fue destruida en la Revolución Francesa, en aquel episodio trágico en la historia de la humanidad,
fue destruida la ampolla con lo que quedaba. Tenía una aguja de oro, y con la aguja se mojaba en el óleo y se ungía el rey. De tal manera que lo que Juana, en un papel profético que ni siquiera ella misma sabía calibrar el alcance, porque ella ni conocía ni la historia, ni leer ni escribir, o sea que el alcance profético es que la alianza de Dios con su pueblo es una alianza fiel y para siempre. Y lo que había quedado sellado con Clodoveo y esa consagración del reino a nuestro Señor Jesucristo, el Señor no la había olvidado, aunque el pueblo y los reyes la habían olvidado. Y en ese momento de tribulación, el momento en que parecía que el reino de Francia iba a desaparecer, Dios interviene suscitando a Juana. Por eso ella, con su estandarte, en el que aparecía solamente el nombre de Jesús y el nombre de María, ella se pone al lado del rey mientras el rey es ungido y reconocido. Les criticaron hasta en el proceso en que la condenaron a muerte, y por qué era ella y su estandarte la que estaba en el rey. Dice, porque mi estandarte, que había sufrido tanto en todos esos logros, en todas esas victorias, si había estado en todos los malos momentos, también tenía que estar en el momento del triunfo. Vamos vamos a dar las gracias por la lata que les he dado con tanta prolijidad. Yo he preferido no seguir. No, iba a decir, la cuestión es que inexplicablemente Carlos VII evidentemente es feliz. Él, sin que Juana se lo pida, ennoblece a su familia, da título de nobleza a su familia, concede escudo de armas. De hecho, los dos hermanos varones participan en el ejército con su hermana, comandado por su hermana, se unen. Pero ella dice, todavía no está cumplido, porque mis voces me han dicho que todos los ingleses tienen que marcharse de Francia. Pero el rey la abandona. La abandona en el sentido de que los cortesanos les decían, hay que hacer un pacto con Borgoña. Borgoña eran los enemigos, y volvieron a traicionarles, es que eran tontos, volvían a lo mismo. Hace un pacto, el pacto de los borgoñones implica que Juana de Arco no se le den hombres, se quede, y ya ella empieza quizá a meterse la pata, porque ella reconoció que sus voces no se lo habían dicho. Intentó la conquista de París. París es una ciudad grandísima, con murallas muy fuertes, con mucha defensa, y ella con fuerzas muy inferiores empieza a atacarla y a asediarla. Y es herida, demostró un valor increíble, es herida, retirada del combate, abandonada. Sí, el rey la recibe, que la cuiden, y luego cuando en Compiègne los borgoñones, no los ingleses, atacan la ciudad, la fortaleza de Compiègne, sin nadie, ni el rey que socorra a los suyos, y lo está atacando teóricamente un aliado, que es el duque de Borgoña. Ella, con un pequeño destacamento de hombres que han querido seguirle, se presenta en Compiègne y se mete dentro de la ciudad para defenderla. Y en una de las salidas que se veía, pues es traicionada por el alcaide de la fortaleza. El paralelismo entre la vida de Juan y la vida de nuestro Señor Jesucristo es extraordinario, es extraordinario. Vas cogiendo episodio por episodio como Juan tiene en su vida episodios parecidísimos. Tendrá también un proceso inicuo, una muerte cruelísima, y ahí fue también traicionada. A los que ella había ido a salvar de Compiègne, el alcalde de la fortaleza, cuando había salido a combatir, vinieron refuerzos de Borgoña, entonces le cerró las puertas, con la excusa de que no fuera a ver que con las puertas abiertas fuera a entrar el enemigo, y lo dejó a ella y a muy pocos hombres, entre ellos uno de sus hermanos, los dejó fuera y la capturaron. Y empieza un largo y dolorosísimo periplo. Ella cumplirá pues primero prisión en varias cárceles borgoñones, y los borgoñones lo venden por una suma fabulosa de dinero a los ingleses, que la querían para matarla, pero una cantidad disparatada. Dicen que jamás por ningún rey se había ofrecido tal rescate, nunca se había ofrecido un rey tal rescate, se lo pagan en oro. El rey de Francia mira para otro lado, ni envía un ejército para liberarla, que podría haberlo hecho, ni ofrece pagar dinero a cambio de su rescate. Se inhibe y es un vergonzoso silencio.
hasta sus amigos, y bienhechores le traicionaron. Y ella luego será conducida finalmente a Rouen para un proceso inicuo que empieza en el mes de mayo del último año de su vida. En enero ella cumple en prisión, cumple los 19 años, y bueno, los procesos. Hay muchas películas sobre Santa Juana, yo he procurado verlas todas. La más antigua, la de Ingrid Bergman, bueno, la más antigua, no, vamos a empezar por la más antigua. La más antigua, que es extraordinaria, es la de Carl Theodor Dreyer, un director danés clásico. Esta película es muda, es de una belleza sin igual. No es la vida de Juana, es el proceso de Juana de Arco. Se titula La pasión de Juana de Arco. Y para los que sean aficionados al cine, saben que esto fue una cosa espectacular. Porque esta película, que es del año veintitantos, pues parece que me he equivocado, como hablo de memoria, no es del año veintitantos, es del año 20, de 1920 la película. Tiene más de 100 años la película. Tiene más de 100 años la película. Esta película, extraordinaria, se perdió. O sea, desaparecieron todas las copias. Se fueron estropeando y luego había en una cinemateca, ardió y las últimas copias se perdieron todas. De tal manera que durante décadas y décadas se hablaba de una obra perdida de Dreyer. Una obra perdida. Cuando era niño yo veía un programa sobre cine en televisión, llamaba el Cine Club, en la segunda cadena, y hablaban de la obra perdida de Dreyer, que era esta. Y en 1981, como yo que soy viejo ya, pues en un hospital psiquiátrico, de Suecia, aparecieron unos rollos de celuloide y empezaron a ver, esto pues parece que es Juana de Arco, y era la obra perdida de Dreyer. Se conservaba una copia en un desván que estaban limpiando, por lo visto se lo ponían a los enfermos o lo que sea, y se había quedado ahí, y milagrosamente, todo es milagroso en la vida de esta mujer. En el año 81, después de que se considera desaparecido desde los años 40, desde antes de la guerra y todas esas cosas, apareció en el año, ya se restauró la copia, se mimó, y esta es extraordinario, pero es solamente sobre el proceso. La pasión de Juana de Arco, Dreyer, buenísima, muda, blanco y negro, pero muy buena. Luego, otro director francés por el que yo tengo particular, el director es danés, que yo tengo en particular, he visto muchas películas suyas, me encanta, Robert Bresson, que tiene un cine muy despojado, muy austero. Pues, ya mucho más tarde, yo esta película, yo pienso que es de los 60, pero 62, no me he equivocado mucho, de los 60, del año 62, filma en blanco y negro en el 62, otra película sobre el proceso de Juana de Arco. Está muy bello, un poco acelerada, porque Juana de Arco, Bresson, para los que les guste el cine, decía que él no trabajaba con actores, sino con modelos. A los actores le llamaban modelos. Él quería que recitaran su papel un poco teatralmente, ¿no? Tenían que ser vehículos de una idea, de una obra, de una historia. Muy bonita. También sobre el proceso. Antes, de los años 40, esta película, que esta sí es la vida de la película de Ingrid Bergman, Juana de Arco, un buen director, Victor Fleming, Oscar, en color, mucho más antigua que esta, pero en color es recomendable. Son más recomendables. Evitar la de Mila Jovovich, que presenta burrada y motivos no religiosos, y por supuesto ella es violada en la cárcel, le quieren negar hasta ser considerada virgen y mártir. Y vale que no le... podría ser reina, virgen y mártir. Pone, reina no. ¿Perdón? Que ahí pone que el título del sí, libro ella sí, es reina, ¿no? ella sí, reina, virgen y mártir. Pero aquí, pues no. Entonces, pues ya está. Pues, no sé si les ha podido interesar, supongo que habrán sido cosas muy conocidas, las que yo ya les he dicho, pero bueno, pues la legitimidad. Si hay tiempo o alguna pregunta, cuestión. Si quiere alguna pregunta, siempre corta, y si es algo más... ¿Algún dato sobre la muerte? Sí, claro.
viendo las dos películas de Bresson, es tremendamente fiel a los interrogatorios. No están todos los interrogatorios, se considera todo el proceso. Fue inicuo. Y al final fue un obispo francés, el que presidió en nombre de los ingleses, pero con todos los soldados ingleses, el cardenal de Inglaterra allí cerca, el tío del rey, diciendo, aquí no queremos, porque él decía, no, aquí no queremos que sea quemada, que no queremos otra cosa, o sea que para eso hemos pagado una fortuna, no para que se pase la vida en la cárcel, hemos pagado una fortuna para que la quemen viva. Entonces el obispo, Cochon de apellido, que si no lo pronuncian muy bien suena a cochino, cerdo en francés, pero se escribe Cauchon, pero Cochon era el obispo, ni siquiera era obispo de Rouen, sino de otra ciudad cercana, pero lo que aspiraba, lo que él quería es que los ingleses le hicieran arzobispo de Reims y primado de Inglaterra, eso es lo que él aspiraba, no lo hicieron nunca, pero se vendió totalmente. Cuando a la mitad del proceso montones de los jueces trajeron, por supuesto, profesores de la Universidad de la Sorbona, que eran todos enemigos de Juana de Arco y favorables a los ingleses. No tuvo derecho, no tuvo abogado, y como en el proceso de Jesucristo, no tuvo abogado, ni se le permitió que tuviera un consejero que le recomendara lo que debía decir. A un fraile que le hacía unos pequeños signos, diciendo, esto no es para mí, lo vio y lo amenazó hasta de muerte y lo echó del juicio, porque le hacía unas pequeñas signas aconsejando a Juana que no dijera algo. Y de tal manera que el mismo obispo echó a casi todos los jueces, porque todos estaban arguyendo y protestando de que eso era inicuo, injusto, que no había ni defensa, ni se tergiversaban las respuestas. Entonces los echó a todos y se quedó con un pequeño grupo que estaban ya muy conjurados para darle muerte. Y así todo, pues no lograron dar muerte. Intentaron aterrorizarla primero, llevándola a una cámara de tormento para darle tortura. Juana no se arrogó y al final no le dieron tortura. Pero luego hicieron un proceso con la pira, ya con toda la leña y el lugar, y la pusieron en el cementerio además de San Juan, una población pequeña cercana a Reims, en el cementerio de San Juan, en San Juan. Allí un repulsivo fraile dominico le echó una homilía para todo el público y para Juana, llamándole todo, e insultó al rey Carlos VII, le dijo que no. Y entonces Juana, sacando fuerza de su flaqueza, a gritos dijo que no había un caballero más noble y más siervo de Jesucristo que el rey de Francia, protestó con que se le insultase. Antes que defenderse a ella, quiso defender con su palabra a Carlos VII. Y ya pues con la pira encendida, pero entonces le querían obligar a retractarse. Entonces, todas las biografías, y la última no, porque está más estudiada, pero aquí también, de que ella se retractó y firmó una retractación. Cierto que firmó una retractación, pero la retractación lo sabemos por todos los testigos, que fueron muchísimos, que tenía 7 líneas. Y el documento, que es el que constó en las actas del proceso, tiene 40 líneas. Hay mucha diferencia para confundir 40 líneas. Con lo cual, lo que a ella le enseñaron para que lo firmase y se lo leyeron era otra cosa distinta de la que luego se consignó que ella había abjurado. De tal manera que ella, antes de las 24 horas en la cárcel, se retractó de esa abjuración, diciendo que no, que había sido engañada y tal y cual. Entonces, bueno, le habían dicho que se tenía que vestir de mujer, ella se vistió de mujer, pero era peligrosísimo, porque los soldados, ella atada de pies y manos, habían decidido violarla y tal, y ella conservaba. Entonces ella decidió, y luego le quitaron las ropas de mujer. Con lo cual ella se vistió de hombre, y al siguiente día, cuando se lo dijeron al obispo, fue exultante de gozo el obispo, diciendo: Juana, relapsa, es decir, has vuelto a incidir en pecado grave, no hay remedio para ti, estás condenada. Y ella dijo: obispo, por ti muero, el juicio de Dios va a poner. Y ella muere, tiene un momento de debilidad, claro, de terror, la van a quemar viva, y además no le dan tiempo. En ese mismo día la llevan a la hoguera sin más dilación. Le concedieron, fíjense la contradicción malvada, ella había pedido poder comulgar, porque le habían privado de la misa y de los sacramentos durante todo el proceso, durante meses, de la misa y los sacramentos. Ella había pedido que el domingo de Pascua, por lo menos el domingo de Pascua, la dejaran comulgar, y no lo dejaran ni el domingo de Pascua comulgar. Y lo único, mandaron a un fraile para confesarse, pero un falso fraile, para que le contara las cosas y sonsacarlas. Fíjense todas las cosas. Y ella lo detectó, las voces le dijeron que era un falso fraile y no se confesó.
Y en ese momento le dijeron que sí podía comulgar. Y comulgó en el mismo momento antes de ser llevada a la hoguera. Pero si había sido condenada por herejía, por apostasía y tal, ¿cómo le podían dar permiso para comulgar? Porque supuestamente estaba en pecado mortal. Fíjense lo que es la conciencia de que esa mujer... Los mismos ingleses, cuando la queman en la pira, la llevaron hasta la pira, ella simplemente pidió, por favor, que le diesen una cruz. Tenía las manos atadas. No había ninguna cruz, fíjense. Y un soldado inglés, que sintió compasión, con 2 ramas sacadas de la pira, cogió 2 ramas y con una cuerda las ató en cruz y se la dio. Y se la encajó aquí en la ropa. Y ella le dio las gracias por tener la cruz. Y mientras tanto, 2 frailes, que eran más compasivos con ella, fueron corriendo a una iglesia cercana allí en Rouen y le trajeron una cruz profesional de estas cruces. Y se la acercaron hasta ella la cara en la pira, empezó a arder la pira, ella dijo, Jesús murió. La hoguera ardió mucho, algunos ingleses dijeron, ha muerto una santa, ¿qué va a ser de nosotros? Hemos matado a una santa. Mucha gente lo dijo, se revolvió, pero siguieron quemando. Quedaron al final unos restos de carne, chamuscada, prácticamente había desaparecido el cuerpo. Le prendieron al verdugo que siguiera metiendo fuego porque no debía quedar nada. Pero el verdugo ya dijo que ahí había un trozo de vísceras y tal que no habían ardido, entonces le recogió que las recogiese en un saco y las tirase al río. Y efectivamente él recogió los trozos de carne, de vísceras que quedaban, los metió en un saco y los tiró en el río para que no pudiera recibir veneración de mucha gente que la tenía por santa. El verdugo dio testimonio, el verdugo que le había prendido fuego a la pira, el verdugo dio testimonio de que no se había quemado y que él metió en el saco y tiró su corazón, que estaba intacto. El obispo Cochon no recibió nunca el arzobispado de Reims. ¿Saben dónde lo hicieron obispo? De una ciudad muy secundaria, pero que seguro les va a sonar a todos ustedes. Si yo digo Paray-le-Monial, ¿le suena? ¿Le suena Paray-le-Monial? Donde se apareció el corazón de Jesús de Santa Margarita María. A Cochon le hicieron obispo de Paray-le-Monial. Y murió un día afeitándose. Se estaba afeitando en el cuarto del baño, le dio una, no sabemos si es una apoplejía, y cayó muerto. Cayó muerto. No recibió ni la comunión, no recibió ningún sacramento, cayó muerto. El obispo Cochon. Bueno, yo le he quedado 2 o 3 detalles, yo sé más cosas, pero bueno, no quiero. Si les parece, continuamos. Bueno, ahora te lo contesto yo en privado, en particular. Y mantenemos charla. Muchísimas gracias. Se ha hecho lo que se podía.